El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado la primera lectura, una lectura del profeta Amós, un profeta de los primeros que la Escritura nos presenta, estos profetas de los cuales tenemos libros que se les atribuyen a ellos todas estas profecías. Y Amós es del siglo VIII antes de Cristo. En ese tiempo están ya divididos el Reino Unido de David y Salomón. Está el reino del norte, el reino de Israel y el reino del sur. Y Amós, que ha nacido en el reino del sur, a unos 16 kilómetros de Jerusalén, en una ciudad que se llama, o la región que se llamaba también Tecoa, desde esta zona va a ser llamado por Dios para que vaya al reino del norte, al reino de Israel, así llamado, donde se habían concentrado 10 tribus, y le envía allí a profetizar. Estamos en tiempos del rey Jeroboam III, siglo VIII, antes de Cristo. Y es tan actual la profecía de Amós que se hace para nosotros también realidad, carne, actualidad. Amós combate la codicia. La codicia. Qué difícil es también reconocer la codicia. Nos avergüenzan los pecados, nos avergüenzan los vicios, nos avergüenzan a todos. No queremos reconocerlo y entonces no entramos en el camino de la conversión, camino duro, camino de ir despojándose del hombre viejo y camino de ir aborreciendo la mundanidad, el mundo. El mundo va a ser mundo siempre. El Señor nos saca del mundo para que iluminemos al mundo y nos tiene que hacer humildes para que no nos pensemos mejores que aquellos que están aplastados por la realidad del mundo, sino para que les anunciemos que es posible en Cristo salir. En este tiempo en el que Dios está preparando la venida de su Hijo, en este tiempo ya el Señor ilumina a través de los profetas la realidad del corazón humano y hablamos de la codicia. La codicia y se enfrenta polémicamente, de un modo radical, contra aquellos que poseían el poder y que no hacían otra cosa también que desear, ansiar más bienes, codiciosamente, avariciosamente, sin ponerse delante de ellos ninguna cosa, ni siquiera Dios. La codicia, el ansia de riquezas, es fuente, y tenemos que tenerlo en cuenta, es fuente de innumerables males, dice San Pablo. San Pablo escribe a Timoteo y le dice que por la tentación de la codicia, que es una tentación, tener, poseer, comprar, ahora estamos de nuevo en tiempos de rebajas, tener más cosas, tener una cosa nueva, parece que uno se siente mejor cuando está estrenando y siempre estrenando, pero tener, el que tiene un negocio, siempre producir más, entra entonces en un círculo del que es difícil, muy difícil, cada vez más difícil salir, porque dice San Pablo que es un lazo. La codicia es un lazo, es utilizado por el mal en nuestra debilidad para envolvernos, para debilitarnos, para hacernos depender. Y aparecen los deseos vanos, porque después uno quiere poseer, pero todas las cosas que se poseen en esta tierra al margen de Dios, si no se utilizan según Él, todas las cosas son vanas. Por eso los deseos que pone son vanos, porque terminamos poniendo en las cosas la felicidad y se convierten en nuestro Dios. Nos piden la vida,
¿Quieres una nueva cosa? Enriquécete más. Cueste lo que cueste, nos lo piden, porque esa cosa la quiero poseer y yo no puedo vivir ya sin eso que deseo. Un coche mejor, una casa mejor, mayores viajes, mayores placeres, mayor gente que dependa de mí, que sean esclavos míos, que sepan que yo soy el que los sostengo, que me den pleitesía. Se introduce uno, dice San Pablo, escribiendo a Timoteo, en insensateces. Uno se vuelve insensato en las cosas y en realidad que nos llevan a la muerte, porque nos introducen a la ruina, ahogan la fe, porque ya no, la fe está muerta, porque no esperas en Dios nada, no. A Dios en tal caso lo utilizas para enriquecerte más. Es decir, tú crees que así Dios que te sirva a ti también, pero tú no tienes fe en cuanto la codicia toma posesión del corazón y conduce a la perdición, porque de tal modo nos va seduciendo que dice Amós, y lo dice así, que el codicioso pervierte el sentido de justicia. Ya no sabe lo que es lo justo y no justo. Termina por no respetar la dignidad de las personas, porque las personas son un medio para enriquecerme, son un objeto, un artículo de intercambio. Has vendido, dice Amós, al inocente por dinero, al justo lo vendes por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y pisoteas la cabeza de los pobres, porque los pobres al final son tus esclavos. Y eres capaz de entrar en sus casas como si fueras dueño de ellos debido a que se han convertido en deudores tuyos. Y tú, como eres un acreedor, piensas que ya todo lo de ellos es tuyo. Y es mentira. Dirá el Señor, yo defiendo al pobre. Todas estas actitudes claman al cielo y Dios está gravemente afectado por ello. Es un pecado grave la codicia, porque se vuelve contra el débil, contra el pobre, y se convierte uno así en aquel que desprecia a Dios. Dios se convierte en defensor de los pobres, por eso dirá, mira a ver, porque al pobre le has hecho un deudor tuyo y tú eres su acreedor y te debe hasta lo poco que tiene, la túnica y el manto. Y si tiene una pequeña casita, todo eso, tú dices, yo soy poseedor. Y Dios dice, mira, ten cuidado, devuélvele eso que te debe, devuélveselo para que no le falte dónde cobijarse y qué vestir. Porque si no, yo te pediré cuentas a ti. La persona no puede convertirse en un artículo de intercambio. Las grandes potencias, también económicamente, se dividen los grupos a quienes explotar. Se distribuyen naciones enteras con tal de uno enriquecerse de una cosa y el otro de la otra. Y no les importa los que caigan, no les importan los pobres, no les importan las mujeres, no les importan los hijos. Dice Amós, a una misma muchacha van padre e hijo, profanando así mi santo nombre. O sea que violentar, utilizar, manipular por el sexo a una mujer, esto también clama a Dios. Es un pecado grave porque se la inutiliza como esposa, se la inutiliza como madre, se la manipula y se la desprecia. E incluso se la compra con tal de satisfacer los propios deseos carnales. Violar la dignidad de una muchacha es gravísimo, dice Amós, y Dios se ve ofendido también. Porque el nombre de Dios es profanado en la persona que sufre estas violencias, estas inmoralidades, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay de aquellos que se enriquecen a base de crear vídeos y demás pornográficos y pervierten a unas y a otros. Se termina perdiendo el respeto de Dios hasta el punto, dice, que van a participar del culto pensando que hacen un bien, pero llevando aquellos bienes y ofreciendo aquellos bienes que son fruto de su codicia. Yo robo un manto a un pobrecillo que es lo único que tiene y voy y después se lo presento al Señor. Y encima creo que le estoy dando algo. Dios defiende al pobre
contra los acreedores despiadados, contra estas economías terribles que solo hacen que manipular los corazones a los hombres como bienes de dar, quitar y despreciar. Aquel que tiene posesiones y no quiere otra vez que más posesiones, terminará envuelto en ellas y terminará delante del juicio de Dios, a quien tendrá que dar cuenta. Jesús, concluyo, nuestro Señor, fue pobre. Nos exhorta y nos dice en la primera bienaventuranza de la que Él y su corazón es el ejemplo supremo. Es aquel que nos ayuda, siguiéndolo, a ser también pobres, generosos, a depender solo y exclusivamente de Dios, porque ya vivimos de la fe. Jesús nos exhorta a ser generosos, a no poner nuestro corazón en las cosas, en los bienes, a hacernos un tesoro en el cielo, a que nuestro banco sea su corazón, a que nuestro tesoro sea su amor, a que nuestro bien sea el ayudar a unos y a otros, a que nuestra esperanza esté en estar un día unidos a Él y a todos los santos en el cielo. Por eso nos enseña Jesús que aquellos 2 leptones que dio la viuda pobre valen más que todo lo que daban los ricos, porque ella se daba con los 2 leptones, era lo único que tenía para vivir. Los demás daban de lo que sobra y daban de lo que robaban y de lo que explotaban. Ser pobre. Escuchar lo que dijo al rico: vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Escuchar la alegría de Zaqueo que va y da la mitad de sus bienes a los pobres y de nuevo también hace justicia a todos aquellos a los que había explotado y quizás les había hecho que a través de impuestos diesen todo lo que no tenían que dar. Si a alguno exploté, le daré 4 veces para resarcir todo el mal que yo le hice. Zaqueo, que se convierte porque está su corazón lleno ya del tesoro, que es Cristo. Que escuchemos hoy, que le sigamos, que escuchemos cómo nos dice que Él es pobre, que no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza, pero que Él es aquel que nos pasa a la otra orilla, aquel con quien hacemos Pascua, aquel con quien entramos en el reino de Dios, en el cielo. Que lo escuchemos y que le sigamos de verdad. Él vive, Él es Dios, Él nos ama y Él quiere salvarnos y jamás nos abandona. Que así sea.